Soy el doctor Junior Rojas y para los que no me conocen, un gusto volver a verlo. Eh, Vamos a empezar con un tema muy importante, que es el tema de quemaduras. Ya este tema tiene vital importancia y les va a servir a ustedes mucho, especialmente para los que deseen trabajar en un momento en la parte de emergencias. Que hay muchos colegas que quedan trabajando en la parte de emergencias mucho antes de que vayan a hacer la especialidad incluso. ¿Ya? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y esto vamos a tener como introducción de que cada año mueren alrededor de 265.000 personas a nivel mundial a causa de quemaduras, principalmente en los países de bajos ingresos. Vamos a ver que uno de los factores de riesgo que va a tener el paciente quemado es justamente ser un paciente, ser un paciente de muy bajos ingresos, ¿no? Y vivir en un país tercermundista. Esto es dado por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Este, Siguiente diapositiva, por favor. Una quemadura es la lesión aguda de la piel o otro tejido causado por un cambio térmico que concluye en la lesión total o parcial de las células, ¿no? Se puede producir por líquidos, sólidos, calientes, así como fríos también. Y por llama, radiación, electricidad, fricción o contacto con agentes químicos. Entonces, una quemadura no solamente se da por un objeto que te cause calor, ¿no? Sino que puede ser por cualquier otro tipo de energía que se emita hacia el cuerpo humano, ya sea por radiación, por electricidad, por fricción, incluso muchas veces, ¿no? El día de hoy el tema que estoy tocando yo acá como anestesiólogo para lo que son quemaduras, yo quiero que ustedes sepan lo básico y lo principal, lo que a ustedes les va a servir, ¿ya? Los demás temas que van a ver, que vienen a ser los injertos y todo lo demás, eso ya lo van a hacer ustedes cuando ya decidan de repente hacer la especialidad de cirugía general o de repente cuando alguno de ustedes quiera ser cirujano plástico, no le va a gustar el dinero de repente y va a querer ser cirujano plástico, ¿no? Entonces, pero le tienen que entender que lo principal acá es de que yo quiero que ustedes salgan manejando al menos qué es lo que van a hacer ya como médicos en una emergencia y los primeros auxilios que ustedes deben tener en cuenta. Y también las horas vitales que van a tener para manejar un paciente gran quemado, ¿no? Acá abajo pueden ver la bibliografía donde se ha sacado toda la bibliografía actual. Siguiente diapositiva, por favor. Las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad, ¿no? Dentro de estas vamos a tener que van a causar hospitalización prolongada, desfiguraciones, discapacidad y estigmatización y rechazo, ¿no? Estos van a ser, como les digo, el porcentaje de pacientes gran quemados que ustedes van a ver durante toda su vida como médicos, especialmente si se dedican, por ejemplo, a la parte de lo que es cirugía general, cirugía plástica, o incluso trabajando en las emergencias, van a ver que es muy frecuente las quemaduras, ¿ya? Es bastante frecuente las quemaduras. Antes de seguir con esto, un ratito, Nicole, habiliten sus cámaras todos, por favor, porque quiero verlos. Yo también voy a habilitar mi cámara, no importa si estamos feos, la idea es saber conocer. ¿Okay? Chicos, tienen permiso para habilitar sus cámaras, pueden habilitar sus cámaras. Ya. Para verles, para monitorizarles que estén atentos a la clase, ¿sí? Me van a disculpar la bulla, están haciendo una construcción al costado de mi casa, ¿ya? Pero me logran escuchar bien, ¿verdad? ¿No tienen algún problema? Sí, lo escuchamos, doctor. Ya, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bueno, el manejo precoz de la disfunción hemodinámica con una reposición precoz. ¿A qué se refiere esto? Las horas vitales para el paciente gran quemado son las primeras 24 a 48 horas, donde se dan la mayoría de cambios catabólicos que va a tener el paciente gran quemado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, es por eso que dicen que el manejo precoz de la disfunción hemodinámica deberíamos hacerlo justamente con una reposición precoz de líquidos, ¿no? Aparte de eso, el control y el manejo respiratorio de una eventual obstrucción de la vía respiratoria alta, de la injuria inhalatoria y de la mejora de la asistencia ventilatoria. Recordemos que todo paciente gran quemado siempre debemos sospechar que es un paciente que también tiene quemado las vías respiratorias,
¿Ya? Y bueno, la decisión quirúrgica precoz con injerto de piel en quemaduras de espesor total. Esto ya es un manejo después de las 24 a 48 horas. O sea, este manejo de las limpiezas quirúrgicas, que viene a ser dentro de las primeras incluso 6 horas, y después ya el manejo de los injertos, que es ya cuando tú has estabilizado hemodinámicamente a tu paciente, porque los cambios catabólicos que se van a dar al paciente gran quemado son demasiados. Y eso hay que tenerlo, y hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Vamos a ver la bibliografía de donde se sacado. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de la asistencia prehospitalaria es detener el proceso de combustión, así como prevenir posteriores complicaciones y lesión secundaria al shock. Ya, un dato muy importante y quería que ustedes sepan es de que el paciente gran quemado, cuando les va a llegar a la emergencia, ustedes, si se dedican a la parte de la emergencia, van a ver que dentro de las primeras 24 a 48 horas va a empezar a hacer, incluso dentro de las 6 primeras horas, va a empezar con un shock de tipo hipovolémico. Y ustedes se preguntarán por qué hipovolémico si no ha perdido sangre, ¿no? Este shock de tipo hipovolémico, recordemos que para el shock de tipo hipovolémico se van a dar por dos principales causas, ¿no? La primera, que es cuando hay una pérdida de líquido intravascular hacia el exterior, y lo segundo es de que haya una disminución de las resistencias vasculares y el líquido que está en el intravascular quede muy corto para poder suplir toda la necesidad del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, esta segunda causa es justamente lo que le va a llevar al paciente a un shock de tipo hipovolémico, y con el transcurrir de las horas va a empezar con el shock de tipo distributivo porque va a ser un shock de tipo séptico, ¿sí? Es por eso que la atención inmediata de la quemadura limita significativamente su progresión y su profundidad. Siguiente diapositiva, por favor. Los principales factores de riesgo, como yo les había mencionado hace un momento, ustedes cuando vean, en su mayoría van a ver, por ejemplo, ¿no? Hasta el tiempo que llevo trabajando ya como anestesiólogo, que son 3 años, y como médico general, que son unos 2 años antes de ser anestesiólogo, en la mayoría de casos siempre he visto pacientes varones. Ya el sexo masculino es un factor muy determinante, factor de riesgo, pero muy determinante para los pacientes gran quemados. ¿Ya? Las edades extremas particularmente van a haber en su mayoría en niños, ya, incluso mucho más que ancianos. El abuso de alcohol y drogas, pacientes que han estado abusando de repente, ¿no? Del uso de alcohol, y la vivienda de calidad precaria, o pacientes que sean de bajos ingresos o tercermundistas, ¿sí? Entonces, esos son factores de riesgo determinantes para que se dé una quemadura en un paciente. Siguiente diapositiva, por favor. El manejo prehospitalario contribuye a mejorar la supervivencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la atención inmediata prehospitalaria. Eso es muy importante. Al final les voy a hablar cuáles son los cuidados o los primeros auxilios que ustedes deben realizar en los pacientes que tengan de repente alguno de ustedes por A o B la dicha de ver, ¿no? O la desgracia, esperemos que no suceda, suceda este evento en casa o cercano a ustedes, para que ustedes sepan manejar y qué hacer en la atención prehospitalaria. O sea, los primeros 60 minutos antes de que lo lleven a un hospital, ¿no? O a un centro de salud. La capacidad de soporte vital avanzado, esto es muy, muy, muy importante, saber manejar, o saber controlar o qué hacer en el momento en caso de que de repente nuestro paciente nos caiga en una parada respiratoria o una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y la transferencia precoz a una unidad de quemados. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ingresar a la fisiopatología, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden apreciar un paciente gran quemado, ¿sí? Van a ustedes poder ver de que el paciente gran quemado es en realidad algo muy horroroso que le puede pasar a cualquiera, ¿ya? Y el manejo no es de cualquiera, el manejo tiene que ser íntegro. Especialmente ustedes de acá tienen que saber, al menos determinando el área de superficie corporal quemada de un paciente, ¿sí? Eso es justamente lo que les voy a adelantar. Eso va a ser una pregunta de examen, que ustedes a través del método Wallace sepan determinar, ¿ya? El área de superficie corporal, o por la regla de los 9 o la determinación de Wallace. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a poder apreciar, ¿no? El shock en los quemados dentro de las primeras 48 horas. ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos que vamos a poder apreciar?
En primer lugar, vamos a poder ver que va a haber un edema generalizado. Y este edema generalizado va a ser por múltiples causas. Cuando se da la quemadura en el paciente, van a poder ustedes ver, ¿ya?, que el paciente va a ingresar, como les había mencionado hace un momento, al shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque este edema generalizado se va a dar, en primer lugar, porque el cuerpo está con tanta cantidad de calor, ¿ya?, muchas veces superando los 100 grados de temperatura, que uno de los mecanismos para tratar de botar todo este calor que tiene el cuerpo humano va a ser justamente aumentar las resistencias vasculares, perdón, disminuir las resistencias vasculares y de esta manera vasodilatar los vasos sanguíneos. Entonces, tratar de perder calor de todas las maneras posibles. Una de ellas es la vasodilatación extrema que se va a dar en el cuerpo humano. Esta vasodilatación extrema que se está dando el cuerpo humano para poder tratar de disipar todo este calor que tiene, también va a estar generado porque se va a nivel de lo que viene a ser ya sea la fibra muscular o incluso a nivel intersticial, incluso a nivel de los vasos sanguíneos, va a haber pérdida extrema de colágeno. Entonces, a través de esto va a haber fuga, ¿ya? Esta fuga va a estar dada por el daño o la lisis que va a tener las células de los vasos sanguíneos. Entonces, al estar lisado todo esto, va a haber una fuga. Esta fuga de líquido se va a dar del intravascular hacia el espacio intersticial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando se rompen las fibras de colágeno? Va a haber fuga de líquido y va a haber fuga también de proteínas, ¿ya? Acá tiene que ver mucho la regla o la ley de Starling, no la de Frank Starling, ¿no?, sino la ley de Starling, que nos habla acerca de la homeostasis que hay en el vaso sanguíneo. No sé cuántos de ustedes recuerdan la homeostasis que se da en el vaso sanguíneo, justamente por la presión oncótica, la presión hidrostática que hay dentro del vaso sanguíneo, y la presión oncótica y la presión hidrostática que hay fuera del vaso sanguíneo, es decir, en el espacio intersticial. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque esto es un factor muy importante para el paciente gran quemado. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la presión oncótica o coloidosmótica que hay dentro del vaso sanguíneo es de aproximadamente 28 milímetros de mercurio, ¿ya? Y la presión hidrostática es aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Esto le da una ligera homeostasis. Recordemos que la presión oncótica, que es la presión dada por las proteínas, es la presión que se va a encargar de mantener todo lo que está dentro del vaso sanguíneo, que no se escape, que no haya fuga, ¿ya? A diferencia de la presión hidrostática, que es la que trata de expulsar el líquido que está dentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la presión oncótica es de 28 y la presión hidrostática es de 25, hay claramente una homeostasis, ¿no? Hay solamente una diferencia de 3 milímetros de mercurio, lo cual va a permitir que todo lo que está en el espacio intravascular se mantenga dentro de ella, y poco a poco haya solamente un traspaso pequeño de líquido del intra al extra vascular. Entonces, esta homeostasis se ve alterada cuando se da las quemaduras en los pacientes. ¿Por qué? Por la misma destrucción de las fibras de colágeno, como les había dicho, hay un aumento de la vasodilatación en el paciente para disipar el calor. Se destruyen las fibras de colágeno y todo lo que está en el intravascular va a empezar a salir, incluido las proteínas. Entonces, la presión coloidosmótica se pierde del intravascular. Y si recordemos que la presión coloidosmótica es la que mantiene todo dentro del intravascular, al salir al extravascular va a jalar con ella todo, ¿ya? Entonces las proteínas van a empezar a aumentar la presión oncótica del extravascular y jalar todo lo que hay dentro, ¿no? Y es por eso que también se generan los edemas. No sé si me han entendido esta parte o quieren que les repita. Activen un ratito sus chats, sus voz, perdón, no les escucho. Si me han entendido esta parte o quieren que les repita. Activen, doctores, quiero escucharles rápido para poder seguir. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Pudiera repetir desde la parte donde explicó del aumento de la vasodilatación, donde las proteínas saldrán? ¿Fue la presión osmótica o la oncótica? No le escuché tan bien ahí. Muy bien, te repito nuevamente y les repito a tus compañeros para que se acuerden, ¿ya? La presión oncótica, hay presión oncótica y presión hidrostática fuera y dentro de los vasos sanguíneos,
¿ya? Recordemos que el vaso sanguíneo es como si fuera una casa. Les voy a poner un ejemplo, es como si fuera una casa, ¿ya? En tu casa está la fuerza A y la fuerza B, ¿ya? La fuerza A, que viene a ser la fuerza, la presión coloidosmótica, la que va a mantener a todos los sujetos de tu casa dentro, que es la presión coloidosmótica. Y la presión hidrostática, que viene a ser la fuerza B, quien va a tratar de expulsar a todos estos sujetos fuera de tu casa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay lisis de colágeno y hay fuga, ¿ya? Del intravascular hacia el extravascular. ¿Por qué? Porque se han roto varias fibras de colágeno. Entonces, las proteínas también salen. Recordemos que la presión oncótica es dada por las proteínas. Entonces, al salir las proteínas, la presión coloidosmótica del extravascular va a aumentar. Y esto va a jalar más agua del intravascular al extravascular, aumentando el edema. ¿Me han entendido ahora sí? Hola. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ya. Perfecto, seguimos entonces, ¿no? Entonces, estos son uno de los responsables de los edemas que se van a dar a nivel del cuerpo humano. Y hay incluso una ley en el paciente gran quemado de que se habla de que a partir de los 25 a 30 por ciento de área de superficie corporal quemada, el paciente, por más de que la lesión haya estado focalizada, supongamos, hacia el tórax, ¿ya? A pesar de que solamente la lesión sea en el tórax, a partir del 25 al 30% del área de superficie corporal del gran quemado, el edema ya se generaliza en todo el cuerpo. Y no netamente por lo que yo les he explicado ahorita, sino que también acá juega un papel muy importante lo que viene a ser la hormona antidiurética, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Como hay una vasodilatación extrema, se liberan mediadores inflamatorios, ¿ya? Dentro de estos mediadores inflamatorios, uno de ellos es justamente la hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética? Como es secretada por la neurohipófisis, va a ser segregada al ver tanta vasodilatación, porque su función es hacer vasoconstricción, tratar de contrarrestar esta vasodilatación que está dando el cuerpo para disipar el calor. ¿Por qué? Porque al haber vasodilatación extrema, los órganos principales se van a hipoperfundir. ¿Cuáles son los órganos principales? El cerebro, el riñón, ¿ya? Y el miocardio. Entonces, al haber esta vasodilatación extrema, al haber hipoperfusión, se va a liberar la hormona antidiurética, ¿no? Para tratar de contrarrestar esta vasodilatación causando vasoconstricción. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí justamente como es hormona antidiurética, va a tratar de reabsorber demasiada agua, ¿no? Tratando de evitar que el cuerpo bote demasiada agua con la diuresis para tratar de conservarla, pensando que el déficit del paciente es el agua, cuando en realidad el déficit del paciente no es el agua, sino es los vasos que están vasodilatados. Entonces, trata de juntar todo el agua posible. ¿Y qué va a causar todo esto? Uno, va a causar que al haber aumento de agua en el intravascular, al haber aún vasodilatación, caiga la diuresis del paciente. Ya es por eso que durante las 24 a 48 horas principales del paciente gran quemado se debe vigilar bastante la diuresis. ¿Por qué? Porque justamente el paciente cae en oliguria o en anuria. ¿Sí? ¿Y cómo van a vigilar eso? Justamente colocando la sonda. En la primera foto que han podido ver ustedes, van a visto que el paciente estaba con una sonda urinaria, ¿no? Entonces, eso es por ese motivo que se coloca la sonda urinaria para vigilar la diuresis. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética está causando muchos cambios. Otro de ellos es como hay hiponatremia porque hay demasiada agua, es decir, que hay demasiado solvente. Los solutos van a disminuir porque están flotando en demasiado solvente. Entonces, uno de ellos es que va a haber hiponatremia, ¿ya? Y justamente por todos estos motivos que se están dando, ¿no? Entonces, esto es otro de los motivos por los cuales se va a dar la hipovolemia también. Lo tercero es la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Durante las primeras 24 a 48 horas el gasto cardíaco va a caer, ¿sí? Y junto con esto también va a caer el volumen de eyección, ¿ya? Va a caer las resistencias vasculares y el hematocrito va a aumentar, ¿sí? Este aumento del hematocrito que ustedes van a poder ver es ¿por qué? Porque el paciente se va en primer lugar va a tratar la hormona antidiurética de conservar todo el agua y segundo va a haber una hemoconcentración. Es por eso que el hematocrito aparentemente se va a elevar, ¿sí? Va a haber acidosis metabólica, ¿ya? Va a haber alteración de la conciencia,
va a haber un aumento, como ya les había dicho, de la hormona antidiurética, va a haber edema pulmonar, de repente va a haber broncoespasmo, ¿ya? Y acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque justamente el edema que les había mencionado no solamente es en el lugar donde se da la quemadura, sino el edema ya es generalizado. ¿Por qué? Porque los mediadores inflamatorios ya están haciendo efecto en todo el cuerpo, ¿sí? Va a haber aumento de la aldosterona y el cortisol, a causa justamente de los factores inflamatorios. A la siguiente diapositiva, por favor. Ya, después de las 48 horas, ya, en primer lugar han visto que antes de las 48 horas había una disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Justamente esta disminución del gasto cardíaco, les hablo de las primeras 48 horas, se da, ¿por qué? Porque como se está liberando con excesiva cantidad la hormona antidiurética, que entre paréntesis va a mantener la vasoconstricción de todo el cuerpo a nivel de los vasos sanguíneos, el corazón piensa que hay demasiada vasoresistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir el gasto cardíaco, ¿ya? Y todos estos cambios contribuyen a que esa oliguria que ya se estaba dando en el paciente por la liberación de la hormona antidiurética aumente mucho más, es decir, caigan en anuria, ¿ya? Vamos a ver que después de las 48 horas va a haber un aumento del gasto cardíaco y un consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el tejido que ha sido quemado es un tejido que va a aumentar la vasogénesis, ¿no? Va a haber un aumento de lo que vienen a ser los capilares, tratando de llegar hasta los órganos hasta las partes de la piel más dañadas que han habido, no solamente la piel, sino el músculo y todos los lugares que han habido dañados. Entonces va a haber una hiperemia en ese lugar, ¿no? Entonces justamente eso va a causar que haya un consumo de oxígeno, muy aparte de los cambios catabólicos, de la tormenta catabólica que va a tener el paciente. Esto va a causar que haya un aumento del consumo de oxígeno en el paciente, y esto por ende va a causar un aumento del gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener en este paciente después de las 48 horas? El volumen sistólico va a empezar a aumentar, las resistencias vasculares empiezan, la saturación venosa de oxígeno empieza a aumentar, las resistencias vasculares van a empezar a aumentar a expensas de ¿qué? De que ya se ha empezado a liberar con demasía la hormona antidiurética, y esto, recordemos que la hormona antidiurética también es conocida como la vasopresina, ¿no? Entonces, todo esto va a causar que posteriormente a las 48 horas haya un aumento de la presión arterial. Es por eso que ustedes en algún momento cuando vean un paciente gran quemado, cuando ya después de que les han hecho la limpieza quirúrgica y estén en la UCI, van a poder ver que estos pacientes justamente presentan una hipertensión arterial transitoria, ¿ya? Se llama esto. Continúa con la alteración, la alteración a nivel de la conciencia, va a haber edema cerebral, ya el edema pulmonar va a continuar todavía, y ahí va a haber una alteración del control de la temperatura. ¿Esto por qué? Porque recordemos que se pierden los mecanismos reguladores de la temperatura al haber grandes quemaduras, especialmente cuando sobrepasan lo del 20% del área de superficie corporal. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que como no hay esa barrera protectora que es la piel, que es la que se encarga de mantener la homeostasis entre la temperatura exterior con nuestra temperatura, no va a haber esta barrera protectora principal que es la piel. Entonces la disipación del calor de nuestro cuerpo va a estar aumentada. Entonces al estar aumentada esta, vamos a perder calor con facilidad. Entonces debemos de cuidar ahí al paciente gran quemado, de tratar de mantenerle en una hipotermia de manera transitoria, o una hipotermia permitida se llama esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si dejamos que este paciente haga una hipotermia marcada, es decir, menor de 34 grados centígrados, las alteraciones van a ser mucho mayores, más aún aparte marcado con el hipercatabolismo que ya les había mencionado. Y si dejamos que la temperatura descienda mucho más, va a haber mucho más daño, ¿no? Entonces, acá uno de los mecanismos que debemos de tener cuidado, bastante cuidado en el paciente de la UCI después de las 48 horas, es justamente esto, la alteración del control de la temperatura, tratar de controlar lo máximo que podemos la temperatura. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿No? Hay muchas formas. A los pacientes grandes quemados se les colocan mantas térmicas en la UCI que van a tratar de evitar la disipación del calor. Ya, vamos a poder tener que va a haber un aumento de la gluconeogénesis, justamente va a haber también un aumento, una alteración de los factores de la coagulación. Esta alteración de los factores de la coagulación van a estar marcadas principalmente después de las 48, 72 horas, donde vamos a poder apreciar que el paciente ya gran quemado que
aparentemente había ingresado solamente por un problema de edema y manejo de líquidos, después de estas 48 horas se va a presentar esto, que vamos a poder ver sangrados en el paciente, ¿no? De repente algunos coagulación intravascular diseminada, ya, y tener bastante cuidado con eso, porque también va a haber un aumento de la glucosa, porque hay una gluconeogénesis marcada a nivel hepático. Y hay una resistencia a la insulina. Es por eso que uno de los tratamientos o manejos del paciente gran quemado también es el control de la glicemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay supresión de la insulina, porque hay resistencia a la insulina a nivel de las partes periféricas y hay un aumento de la glucosa que estaba almacenada en el hígado, ¿no? Entonces, recordemos todo esto. Después de las 48 horas, controlar, cuidar la temperatura, ¿ya? Continuar con la diuresis, continuar controlando la diuresis, controlar los factores de coagulación, siempre pedirle un perfil de coagulación, ¿ya? Lo otro es, como ya les había mencionado, perdemos bastante proteína, se pierde proteína, ya por la lisis que hay, por los daños que hay a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces acá debemos de tener cuidado y siempre dosar albúmina en el paciente, porque justamente al perder proteínas va a haber una hipoalbuminemia. Recordemos que las proteínas, que son la albúmina que está dando la vuelta a nivel de los vasos sanguíneos, son los que causan la presión coloidosmótica, y se pierde todo esto por justamente el daño que hay, ¿no? Entonces, recordemos esto, después de las 48 horas, lo que ya les había mencionado, ¿no? Temperatura, glicemia, ya, factores de coagulación, pedir un perfil de coagulación, pedir un perfil hepático, porque ya les he hablado que también hay daño hepático, por lo tanto hay una gluconeogénesis, ya, y el perfil renal, controlar siempre la creatinina, cómo va en aumento o disminución del paciente. Ya no nos encarguemos solamente de ver al paciente gran quemado al inicio, ¿no? Sino que es todo un manejo, ya, un manejo multidisciplinario. Y lo otro es el aporte nutricional, porque muchas veces a tus pacientes, ¿no? El paciente gran quemado no solamente te llega con quemaduras en la piel, ¿no? Si eso es un lugar cerrado, te llegan hasta quemadas las vías respiratorias y la vía digestiva. A nivel de la vía digestiva superior, incluso muchas veces está quemado. Entonces, el otro manejo ahí es como muchas veces no pueden deglutir, se les coloca una sonda y se les va dando el aporte nutricional requerido, especialmente una dieta hiperproteica. ¿Ya? Ya les había mencionado también el uso de la insulina y también darles beta bloqueadores a los pacientes. ¿Por qué? Porque van a ser muy frecuentes en estos casos las arritmias que se van a presentar, ¿ya? Especialmente después de las 48 horas, cuando ya hay un aumento del volumen sistólico, se va a dar una taquicardia y una hipertensión arterial marcada, porque hay un aumento del gasto cardíaco también, ¿ya? Entonces, todo esto debemos controlarlo con beta bloqueadores. Y aparte que el beta bloqueador también nos va a servir ¿para qué? Recordemos que el propranolol, que es un beta bloqueador muy bueno, también nos va a ayudar a nosotros a disminuir lo que viene a ser la presión a nivel de los vasos portales, ¿ya? De las venas portales. Entonces, estos beta bloqueadores también nos van a ayudar a disminuir la disfunción hepática que puede estar causando justamente este aumento de la precarga. ¿Sí? ¿Me han entendido esta parte, doctores? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Me están entendiendo, verdad? Pues de repente estoy explicando, no me están entendiendo. Buenísimo, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces, recordemos eso, muchachos. Ya, eso quiero que sepan porque eso les voy a preguntar en el examen, no les voy a preguntar tonterías. Eso quiero que sepan. Lo primero, el control de ¿qué? El control de la glicemia, ¿sí? Lo segundo, ¿qué más? Voy a apagar mi celular. El control de la glicemia. Lo segundo, ¿qué más? Enzimas hepáticas al paciente, ¿no? Tercero, un perfil renal, controlar la creatinina, si es posible, cada 12 horas, ¿sí? Cuarto, control de la glicemia, muy importante. Quinto, control de la temperatura, ¿ya? Y sexto, ver las arritmias, el manejo de las arritmias y el manejo de lo que viene a ser de la presión arterial transitoria que se ha elevado después de las 48 horas. ¿Ya? Entonces, si me han entendido esta parte, continuamos. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El objetivo terapéutico de la reanimación hidroelectrolítica, ¿no? Los objetivos van a ser los siguientes: mantener un volumen circulante efectivo, ¿ya? Preservar la perfusión de los tejidos y minimizar la isquemia y la respuesta inflamatoria sistémica. Uno, mantener un volumen circulante efectivo.
¿Por qué? Porque yo les había mencionado, recuerden, las primeras 48 horas es más manejo de líquidos, ¿ya? Las 48 horas posteriores a la quemadura son más manejo de los daños a causa del hipercatabolismo que se ha dado, ¿no? De las disfunciones de los diferentes órganos que se han dado. Entonces, durante las primeras 48 horas, tratar de reanimar al paciente de manera efectiva el volumen. ¿Y cómo se va a hacer esto? Ya les voy a enseñar la siguiente clase, que es la fórmula de Parkland para el manejo del lactato Ringer, y ya les voy a explicar también por qué. Y de esta manera, tratar de mantener una volemia adecuada en el paciente que está hipovolémico, que ha entrado en shock hipovolémico. Lo segundo, preservar la perfusión de los tejidos. Asegurando nosotros una buena volemia, estamos asegurando que haya una buena perfusión a los órganos principales, porque si no está llegando una buena irrigación al cerebro, ¿por qué crees que el paciente durante las primeras 48 horas pierde la conciencia? Justamente por esto, porque no hay una buena perfusión. Segundo, el paciente también, muy aparte de los daños que está causando la hormona antidiurética, también hace una hipoperfusión renal por la hipovolemia que tiene. Entonces, todo esto va a causar un aumento de esta oliguria y llegar a la anuria, incluso a la injuria renal. Ya, entonces es por eso que se tiene que mandar también a riñón perfundido. Y tercero, en estos pacientes, tratar también de mantener la perfusión miocárdica, porque no solamente se isquemia toda esa lesión que tiene a nivel de lo que se ha quemado, ¿no? Sino también se puede isquemiar el miocardio, se puede isquemiar el cerebro, muy aparte del edema que se da a nivel cerebral. Y entonces debemos cuidar nuestros órganos principales, muy aparte también del edema pulmonar que ya se está dando por esta extravasación de líquido a causa de lo que ya les he explicado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos durante las primeras 48 horas, como les había dicho, es mantener la presión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente entra en shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes van a mantener esta presión arterial? Es utilizando vasoactivos. En primer lugar, utilicen noradrenalina, ¿ya? Es un vasoactivo de elección que van a poder utilizar ustedes en el paciente gran quemado durante las primeras 48 horas, para que traten de mantener perfundidos los órganos. Metan líquido y sin miedo, después de que han metido líquido, sin llegar al edema, o sea, porque el edema ya se está dando, sin llegar al edema pulmonar, ya, sin tratar de pasarse, una vez que han hidratado lo más que han podido, asegúrense de mantener también la perfusión a través de ¿qué? Justamente de vasoactivos. Pueden utilizar la noradrenalina desde 0.05 microgramos kilo minuto hasta 0.3 microgramos kilo minuto, ya, a través de un catéter venoso central. Va a ser uno de los manejos iniciales que ustedes van a mantener. Inician reanimación con líquidos y vasoactivos para que traten de mantener la perfusión a nivel de los diferentes órganos. ¿Sí, muchachos? Minimizar la isquemia y la respuesta inflamatoria sistémica. Lo que les había dicho, minimizar la isquemia es justamente eso, manteniendo la perfusión, ¿ya? Y la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo van a tratar de disminuir toda esta respuesta inflamatoria sistémica? Simplemente no van a poder ustedes calmar todo este CIRS que está causándose en el paciente, ¿no? Esta respuesta inflamatoria sistémica no lo van a poder disminuir así nomás. Lo que pueden hacer es tratar de mantener vivos esos órganos lo máximo que puedan. Como les había dicho hace un rato, si no hay buena volemia, hidrátenlos. Si hay hipoperfusión, utilicen vasoactivos. Si hay una disminución de la temperatura, mantas térmicas. Si hay un aumento de la glicemia, utilizar insulina, ¿ya? Si están ustedes de repente observando de que no hay, después de las 48 horas ha habido un aumento brusco del gasto cardíaco, utilizar los beta bloqueadores, ¿sí? Alteración de la permeabilidad microvascular tanto en tejidos normales como en quemados, y la pérdida del fluido rico en proteínas, lo que se les había hablado hace un momento, ¿no? Del intravascular al extravascular. Siguiente, por favor. La corrección agresiva con fluidos para disminuir, para tratar de mantener todo lo que viene a ser el intravascular, lo que ya les venía explicando hace un momento, ¿no? El calor que va a causar lo que les he dicho, la desnaturalización de las fibras de colágeno a nivel del intersticio, no solamente del intersticio, sino también a nivel de los vasos sanguíneos. Recordemos que la túnica adventicia está formada también por colágeno, ¿no? Entonces, esta destrucción también se va a dar justamente por las quemaduras que presenta el paciente. La expansión física espacial del intersticio. Y lo tercero que les había hablado hace un momento, hace un rato les había hablado de la ley de Starling, que habla acerca de la homeostasis que hay en el vaso sanguíneo para tratar de mantener todo lo que está dentro del vaso sanguíneo dentro de ello,
¿Ya? Recordemos que la presión coloidosmótica dentro del vaso sanguíneo viene a estar dada por 28 milímetros de mercurio y la presión hidrostática viene a estar dada por 25. En el extravascular, la presión coloidosmótica es negativa, se hace en -6 y la presión hidrostática en -5. Ya es solamente una diferencia de 1 milímetro de mercurio. Y miren ustedes acá en el tercer ítem, que es la parte de calor, que dice incremento del gradiente de -20 a -30. Es decir, que la presión coloidosmótica aumenta excesivamente y esto va a causar que todo lo que está en el intravascular lo jale hacia el extravascular y esto va a causar un edema. Va a causar el aumento del edema que ya está presentando el paciente, ¿no? Todo tiene un porqué en la fisiología, ¿no? Y lo cuarto es el incremento de la extravasación del fluido del intra al extravascular, lo que ya les he venido mencionando también. Siguiente, por favor. Ya se van a liberar los mediadores inflamatorios y lo que les había hablado la hormona antidiurética, ¿no? Entre los mediadores inflamatorios va a estar la noradrenalina, las prostaglandinas, las leucotrienas, radicales de oxígeno, alteración en la cascada de coagulación y por último, y muy importante esto, la liberación de endorfinas. Recordemos que la liberación de las endorfinas vienen a ser pirógenos endógenas que a nosotros nos van a dar la sensación de disminución del dolor, especialmente cuando el dolor es demasiado. ¿Ya? Son hormonas que son secretadas ya a nivel de la hipófisis. En el caso de, por ejemplo, no de pacientes que usan drogas de manera prolongada, entonces, o que experimentan dolores, por eso que, por ejemplo, ¿no? Cuando se llega a un orgasmo, el dolor disminuye, justamente ¿por qué? Por la liberación de endorfinas. Entonces, ¿por qué les explico yo todo esto? Porque en el paciente gran quemado, si ustedes ven, el paciente gran quemado no presenta dolor. ¿Ya? A pesar de que las lesiones son demasiado extensas. Y ustedes se preguntarán por qué. Uno de ellos es porque las fibras terminales nerviosas están quemadas, ¿no? Que es lo principal. Y lo segundo es por la excesiva liberación de endorfinas que se están dando. Entonces, el paciente, el umbral del dolor aumenta mucho más. ¿Ya? Entonces, el paciente gran quemado, si ustedes lo van a ver bien tranquilo, a pesar de que no está muchas veces con analgésicos. El único que presenta dolor intenso es el paciente que tiene quemadura mayormente a nivel de primer grado o a nivel de tipo A, ya lesiones de tipo A. Estos pacientes son los que presentan bastante dolor. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas en ellos no han sido cauterizadas como el paciente gran quemado. ¿Ya? Entonces es por eso que ellos van a presentar mucho más dolor. De repente ustedes se han ido un día a la playa, ¿no? Y se han quemado, lo que llaman la insolación, que es una quemadura de tipo A o de primer grado, van a sentir que el dolor es intenso, que les quema toda la espalda. En cambio, eso no lo van a ver en un paciente gran quemado, justamente por esto, ¿no? Uno, porque en el paciente gran quemado presenta excesiva liberación de endorfinas y el otro por la cauterización de las fibras nerviosas, ¿no? Y los determinantes de lo que les había hablado hace un rato, las fuerzas de Stalin que favorecen la extravasación. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, doctores? ¿Está ahí todo bien? ¿Están entendiendo esta parte que les he hablado o hay algo que les ha quedado todavía? Sí estamos entendiendo, doctor. Ya, continuamos entonces. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que la permeabilidad vascular se va a generalizar, lo que les había hablado, ¿no? Quemadura mayor de 25-30% de área de superficie corporal total va a causar un edema generalizado, no solamente a nivel de donde se ha quemado, sino a nivel generalizado ya. Segundo, la generalización de los edemas a causa de que hay una disminución de la presión oncótica intravascular, ¿ya? Y esto justamente es secundaria a la hiponatremia que se va a dar. Esta hiponatremia se va a dar, ¿por qué? Porque un soluto que viene a ser el sodio está nadando en un mar de solvente que viene a ser el agua. Entonces el sodio al caer, ¿qué va a causar todo esto? Va a causar también un aumento de la fuga del líquido intravascular al extravascular. ¿Ya? En la fase temprana, como les había hablado, hay disminución del gasto cardíaco con una hipoperfusión, ¿no? Y segunda fase, hay un aumento del gasto cardíaco con flujo sanguíneo aumentado hacia la zona lesionada. Siguiente, por favor.
El shock del quemado es la única combinación de shock hipovolémico y el distributivo que les he hablado, ¿no? La reanimación adecuada es la terapéutica más importante en el tratamiento de las quemaduras. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Vamos a hablar ahorita de la clasificación. Los criterios, esto también va a ser pregunta de examen, ¿ya? Esto tienen que aprenderse. Los criterios para determinar que un paciente es gran quemado y que tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos, especialmente a una unidad de área de quemados, es que el paciente en primer lugar tenga un índice de gravedad mayor a 70 puntos. Y ahí les voy a hablar del índice de Garcés o el índice de gravedad, que un índice mayor de 70 puntos es un criterio muy importante para que un paciente entre en la UCI, ¿no? O sea considerado como gran quemado. Segundo, que la quemadura sea de tipo AB o B con un porcentaje mayor a 20% de superficie corporal, que sea mayor de 65 años con una profundidad de tipo AB o B o más del 10% del área de superficie corporal quemado, ¿ya? Es muy importante. Si el paciente es mayor de edad, tiene mayor de 65 años, con profundidad de tipo AB o B o mayor del 10% del área de superficie corporal, también es un paciente gran quemado. Vean ustedes, 10% de ustedes dirán es muy poco, ¿no? Pero para un paciente mayor de 65 años, con quemaduras profundas, ya es considerado como un gran quemado. Que haya injuria inhalatoria, que se evidencie que el paciente tenga quemadas las vías respiratorias. ¿Y cómo ustedes van a identificar esto? Cuando el paciente presente afonía o disfonía. Eso quiere decir que va a haber edema de las vías respiratorias. ¿Ya? Eso también es considerado un paciente gran quemado. Quemaduras eléctricas, porque las quemaduras eléctricas no es como una quemadura normal de un paciente que se da por calor, que se puede determinar con exactitud el área de superficie corporal. Las quemaduras eléctricas no. La quemadura eléctrica te recorre por todo el cuerpo, a diferencia de una quemadura por calor, por alza térmica, que es mayormente focalizada, ¿ya? Las quemaduras en pacientes que tengan comorbilidades graves, ¿ya? Y las quemaduras profundas, complejas en sitios especiales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan quemado lo que les había hablado hace un rato, ¿no? Las vías respiratorias, las vías digestivas, pacientes que tengan grandes quemaduras a nivel de zona perineal, son quemaduras complejas en sitios especiales particularmente, ¿no? Siguiente, por favor. Esta clasificación, para la clasificación de los pacientes gran quemados, se clasifican por su gravedad, por su profundidad y por su extensión. Ya son 3 tipos de clasificación que se van a dar. La clasificación por gravedad, que es la mundialmente usada, que es el índice de Garcés, ¿ya? Incluso actualmente el índice de Garcés modificada, que se ha venido a dar el año 2018, nos habla de que en los pacientes adultos, ¿ya? Hay fórmulas, esto es una fórmula en realidad, ¿ya? ¿Y cuál es esta fórmula? En los pacientes adultos vamos a poder apreciar de que la fórmula viene a estar dado por la edad más el porcentaje de quemadura, si es de tipo A, multiplicado por 1, y ahí esto te va a dar un resultado. Este resultado, si es entre 21 y 40 es leve, si es entre 41 y 70 es moderado, si es entre 71 y 100 es grave, ¿ya? Si es entre 101 y 150 es crítico, y si es mayor de 150 la sobrevida es bastante poca o nula, casi 50%. A eso les hablaba yo de que un índice de Garcés mayor a 70 puntos es considerado ya para un paciente gran quemado. Ya pueden verlo acá, no sé si lo logran entender, en niños, por ejemplo, ¿no? En los cuales tengamos la edad de 2 a 20 años, la fórmula es 40 menos la edad de ese paciente, más si la quemadura es de tipo A, por el porcentaje de esa quemadura, multiplicado por 1. Este resultado lo trasladan a la tabla que ven abajo, que es el índice, y de acuerdo a ese resultado que tengan, van a determinar si ese paciente está muy grave o está poco grave, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba hace un rato, el índice de gravedad mayor de 70 es considerado un paciente gran quemado. ¿Me han entendido esta parte? Ya lo que quieren que les explique en esta parte. Activen sus audífonos un ratito. Doctores, activen su audífono, que quiero cenar ya también, apúrense. Pero un poco en medio. Está claro, doctor.
¿Han entendido? ¿Sí? Está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, esta es la clasificación por gravedad. La clasificación por profundidad, les recuerdo que les he hablado por gravedad, por profundidad y por extensión. ¿Ya? La clasificación por profundidad van a encontrar un montón, doctores. Hay un montón de clasificaciones por profundidad. Dentro de estas, acá les he resumido. Siguiente, por favor, diapositiva. Acá les he resumido la clasificación de Benaim, la clasificación de Converse-Smith, la clasificación ABA, que es la clasificación más usada a nivel de lo que es Norteamérica, que viene a ser determinada por la Sociedad Americana de Quemados. Ya, y la otra clasificación latinoamericana que se usa bastante acá, que es la tipo 1, 2, quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿No? Incluso hasta muchos han agregado cuarto grado, ¿no? Pero que hasta el momento no ha sido puesto en ninguna guía, ya como para poderlo mencionar, pero sin embargo habitualmente lo usan. ¿Ya? La clasificación de Benaim, la clasificación de Benaim que viene a ser la quemadura de tipo A o superficial. Lo que yo quiero que ustedes que hoy día me aprendan acá, porque les voy a preguntar eso en el examen, es la clasificación de Converse-Smith. Ya les estoy anticipando que les voy a preguntar. ¿Ya? La clasificación de Converse-Smith en primer grado, comparándola con la clasificación de Benaim, que viene a ser el tipo A, y la clasificación de la Sociedad Americana de Quemados, que es la epidérmica, vamos a poder apreciar que el nivel de quemadura va a ser de tipo histológico. A nivel de la epidermis, ¿sí? La quemadura de primer grado viene a estar determinado a nivel de la epidermis, principalmente, ¿sí? Recuerden, la quemadura de primer grado es mayormente a nivel de la epidermis. Estas quemaduras vienen a ser de tipo rojiza y secas. Ya lo que mayormente se observa cuando ustedes se van a la playa y se queman por insolación. ¿Ya? Entonces, este tipo de quemadura de primer grado tipo A o denominación AB de tipo epidérmica, vamos a poder ver que es de coloración rojiza y secas. La clasificación de tipo B, ABA, que viene a ser dada por Benaim, segundo grado superficial, que la que de repente les voy a preguntar, que es de Converse-Smith, o térmica superficial, que es dada por la Sociedad Americana de Quemados, viene a estar dado a nivel de la epidermis y dermis papilar. Como su mismo nombre lo dice, segundo grado superficial o dérmica superficial, a nivel de la epidermis, de la dermis, perdón, de tipo superficial. Recordemos que la piel está dividida en epidermis, en dermis y en hipodermis, ¿no? La dermis viene a estar dada en dermis superficial, en dermis profunda. Ya, entonces, justamente a este nivel de la dermis superficial están dadas las quemaduras de segundo grado o ABA, que son donde ya se presentan las flictenas, ¿ya? Que son de coloración rojiza, húmedas y en algunos casos con flictenas. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto si hay flictenas, ustedes automáticamente van a pensar que es una quemadura de segundo grado, ¿verdad? Ya. La quemadura de tipo ABB o segundo grado profundo o dérmica profunda está ya dada a nivel de la epidermis, de la dermis papilar reticular y sin afectar faneros. ¿A qué se refiere netamente esto? Que ya está agarrando la dermis profunda. ¿Ya? Entonces, esta dermis profunda, esta quemadura a nivel de dermis profunda también se va a manifestar ya justamente con coloraciones rojizas y humedad y un aumento de las flictenas que se van a poder apreciar. Y la clasificación de tipo B total o tercer grado o espesor total son las quemaduras que se van a estar dadas con una zona hiperémica en medio de una superficie blanca, que por lo general son secas. ¿Ya? En este tipo de quemaduras son quemaduras de tercer grado. Entonces, estos tipos de pacientes son los que van a requerir por lo general escarectomías y injertos, ¿ya? Y en algunos casos lo hablan de cuarto grado muchas veces cuando ya afecta huesos, ¿no? Pero para la Sociedad Americana de Quemados, esto se considera una quemadura de espesor total o en el caso de que yo les voy a preguntar de tercer grado, que ya abarca hasta incluso hueso, ¿sí? Como pueden ver ahí, pudiendo llegar a plano óseo. Entonces, las quemaduras de primer grado, las de segundo grado superficial, segundo grado profundo y de tercer grado. Primer grado netamente epidermis, que son lesiones de tipo rojizas y de tipo secas. Las de segundo grado superficial, que vienen a ser con algunas flictenas húmedas y de coloración rojiza.
Segundo grado profundo, que viene a ser con múltiples flectenas rojizas y húmedas también, y la de tercer grado, que vienen a estar dadas, que son secas, ¿ya? Y en algunos casos van a poder llegar a plano óseo. ¿Sí? Si han entendido esto, vamos a la siguiente diapositiva, donde de acuerdo a la clasificación de Converse-Smith vamos a poder ver grado 1, ¿ya? Ven rojizo, ¿ya? Y son las que más duelen, ¿eh? Las de grado 2 que también duelen bastante porque todavía recuerden que las terminaciones nerviosas están dadas en la dermis de tipo profunda, ¿ya? Entonces es por eso que los grados 2 todavía duelen bastante. Grado 2 superficial, grado 2 profundo y grado 3, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya creo que se ha dormido su compañera. Ya, extensión. La clasificación por extensión. Esta clasificación por extensión, doctores, es para mí la más importante y quiero que se aprendan también hoy día, al igual que lo que viene a ser por profundidad, que es la de Converse-Smith, que les voy a preguntar. En la clasificación por extensión que fue dada por Pulaski-Tennyson y que unos años después recién fue publicada por Wallace, es por eso que se conoce como la regla de los 9 o la regla de Wallace, ya que es la regla de los 9, ¿sí? En el cual dan una división, como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo de la pantalla, vamos a poder apreciar de que determinan en 9 los lugares principales. Por ejemplo, no zona anterior del tórax, 9, zona anterior del abdomen, 9, zona posterior del tórax, 9, zona posterior del abdomen, 9. Los brazos, anterior 4.5, posterior 4.5, que sumado hacen 9. ¿Ya? Igualito a nivel de los miembros inferiores. Toda una pierna anterior viene a ser 9, toda una pierna posterior viene a ser 9. Y la cabeza anterior 4.5, posterior 4.5 y el periné 1%. Sí, esto quiero que ustedes sepan porque esto les voy a preguntar también. Esto también es pregunta de examen. ¿Ya? Si yo les digo, el paciente presenta quemadura a nivel de la zona anterior de ambos miembros inferiores, ¿qué porcentaje viene a ser? Viene a ser un 18%, ¿verdad? Ya, entonces, esto es lo que tienen que saber. Y esta otra de acá del lado derecho es la regla del 1, que pone la palma en la mano, ¿no? Esto casi no se usa mucho, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Que lo tengan como conocimiento, que existe. Siguiente, otra clasificación de extensión. Como les había mencionado hace un momento, hay múltiples clasificaciones. Otra que es por extensión, que viene a ser la de Landbroder, ¿ya? En la que clasifican de acuerdo a la edad, ¿no? Esto sirve mayormente para niños, ya en la que recordemos que la regla de los 9 no se puede usar con exactitud ahí en ellos porque hay un cambio por la variante anatómica del área de superficie corporal. Entonces, vamos a poder ver de que en menores de un año, ¿no? La cabeza es 9.5, el cuello 1, el tórax 3 va aumentando, ¿no? Eso es, de repente cuando tengan algún gran quemadito en sus emergencias, sería bueno que acudan a esta tabla, ¿no? Para que puedan determinar con el excelente. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Tratamiento domiciliario. ¿Ya? Ustedes van a ser el pilar del manejo, especialmente les decía eso desde un inicio, del manejo en casa, porque son ustedes los que están estudiando medicina, los que se están formando para médicos, ¿no? Entonces ustedes deberían saber el manejo de un paciente. Cuando, por ejemplo, sucede algún incendio cerca de sus casas, al primero a quien van a acudir a pedir ayuda va a ser a ustedes. Entonces ustedes no van a ir corriendo y van a decir yo no sé, ¿no? O no sé qué voy a hacer. Entonces, pues por eso que hoy día les traigo este tratamiento que ustedes van a dar, primeros auxilios, ¿ya? Tratamiento domiciliario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, evacuar al individuo del foco térmico. Nunca dejarlo a tu paciente si van y encuentran al paciente que está tendido quemándose. Tratar de ayudarlo, pero siempre y cuando cuidando su integridad, ¿ya? Si está cerca de la zona de quemadura, jalarlo hacia un lugar donde se ponga seguro el paciente, donde esté seguros ustedes también, ¿no? Y tratar de alejar el producto químico que está causando este calor en el paciente o esta quemadura en el paciente. Lo segundo, realizar una evaluación inicial y mandar los signos vitales.
La existencia de quemaduras inhalatorias o de intoxicación por inhalación de gases, ya como viene a ser, por ejemplo, ¿no? El monóxido de carbono o productos de degradación durante un incendio, debe detectarse lo antes posible. Recordemos que los pacientes grandes quemados que presentan quemaduras a nivel de las vías respiratorias son pacientes que se han encontrado en lugares cerrados, por lo general. ¿Ya? Entonces, tratar de sacarlo de esos lugares cerrados a un lugar donde haya mayor ventilación. Lo segundo. Tercero, buscar otras posibles lesiones como hemorragia, shock, porque muchas veces las quemaduras no solamente están dadas por quemaduras, sino que el paciente en su desesperación por correr se ha golpeado, se ha fracturado, está tequeado, ¿no? Entonces buscar otras lesiones, de repente hay fractura a nivel cervical, entonces si lo van a mover, que sea con mucho cuidado, tratando de inmovilizar esa área, ¿no? Porque pueden hacer mucho más daño que beneficio. ¿No? Siguiente. Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia, siquiera durante 20 a 30 minutos. ¿Ya? Apliquen agua lo más fría que tengan en las lesiones quemadas. Lo que ustedes mejor van a hacer en un paciente quemado que tengan, metan esa mano en agua helada, aunque sea, durante 20 a 30 minutos. ¿Para qué? Por si se ha dado una quemadura grande y solamente es de primer grado, si ustedes inmediatamente meten la mano del paciente, supongamos que haya sido en la mano, o en el lugar donde se ha quemado, en agua helada o en agua fría, va a ayudar a que esta extensión del calor sea menos. Ya de que no se extienda mucho esta quemadura. Si ha sido solamente en epidermis, de que no se profundice hacia dermis o vaya de repente a un plano más profundo, ¿sí? O hipodermis, de repente músculo, de repente hueso, ¿ya? ¿Qué es lo que evitan ustedes metiendo el agua, el lugar, la zona afectada en agua? Es evitar que se extienda esta lesión, ¿sí? 20 a 30 minutos. Y tener en cuenta de que esto aplica para pacientes ya que no sean grandes quemas, porque hagan eso en primer lugar y luego vean riesgo-beneficio, porque después de 20 a 30 minutos, si lo mantienen, por ejemplo, un paciente gran quemado en agua helada, ustedes ya están haciendo daño. ¿Por qué? Porque este paciente, recordemos que está perdiendo calor. ¿Ya? Y si ustedes lo meten en agua fría durante mucho más de 20 a 30 minutos, van a hacer que el calor se disipe mucho más y pierda mucho más calor y ya entre en hipotermia el paciente. ¿Ya? Por eso los primeros 20 a 30 minutos es específico y lo más importante, que lo metan en agua. Después de eso, por eso les había mencionado en un inicio, que tienen 60 minutos para que lo trasladen a su paciente a un centro de salud más cercano. Lo otro, envolver la lesión con gasas o paños limpios, ¿no? Gasas y paños, no metan telas, no metan otras cosas, ¿ya? Si tienen gasitas, ¿ya? Pongan gasitas, si tienen específicamente, mejor incluso, si tienen de repente gasitas furacinadas, todo eso, pónganle al paciente. Y si no tienen, coloquen esas gasas, ya después de que ya han hecho el primer manejo, que es utilizando agua en el paciente, ¿sí? Lo otro es evacuar un centro hospitalario con quemado lo más pronto posible y vigilar los signos vitales, por ejemplo, en caso de que el paciente se electrocute, ¿no? En quemaduras con más del 20% de superficie corporal y pacientes que tengan alteraciones cardíacas. ¿Qué no se debe usar ante una quemadura? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué no se debe hacer? Aplicar pomadas, cremas, pastas de dientes. No pongan nada a ese paciente gran quemado. Lo que ustedes tienen que hacer es agua y pongan gasas. Agua después de los primeros 20 minutos y de ahí cubran con gasas y llévenlo al centro de salud más cercano. Si no tienen solamente agua y llévenlo así al paciente. ¿Ya? Porque si usan otras cosas como pasas, todo eso, no están ayudando en nada. Al contrario, ¿ya? Dificultan más el trabajo cuando el paciente les llega a la hospitalización. Segundo, enfriar demasiado al paciente, lo que les había dicho, ¿no? Si es, más aún si es un paciente gran quemado, suficiente 20 minutos y después de eso, llévenlo al hospital. Dar agua, alcohol, analgésicos por vía oral, no hagan nada de eso, porque si el paciente ha perdido la conciencia y ustedes tratan de darle agua, lo pueden broncoaspirar. Evitar si es que tiene filtenas, quemaduras de tipo ABB, ya, o de quemaduras de segundo grado, evitar romper las ampollas, porque eso puede ser una puerta de entrada al germen. Despegar la ropa o cualquier otro elemento pegado a la piel. Espera un momentito, muchachos.
Disculpen, me entró una llamada. Ya, doctora, siguiente diapositiva para terminar, ya. Estamos cerca de terminar. Ya, evitar despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel, ya, porque vamos a hacerle mucho más daño. Si ya se ha quemado el paciente con todo y ropa, evitar jalarlo, porque podemos causar más lesión. Es diferente que el paciente se haya quemado y las áreas ya que no estén quemadas haya ropa y puedan sacarlo con facilidad, háganlo. Pero si ya está quemado todo eso, eviten quitarse. ¿Ya? Dejar solo a la víctima en caso de tener que ir a pedir ayuda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si dejan solo a la víctima, uno de ellos, recordemos que el paciente puede entrar en shock, puede perder la conciencia, se puede broncoaspirar, ¿ya? Tener bastante cuidado. Colocarle en una posición de seguridad en decúbito lateral izquierdo para tratar de ayudarle fluidificando las secreciones y evitar demorar el transporte, ¿ya? Siguiente diapositiva. Ya, activen todos sus micro, por favor. Sus micro y sus cámaras. Para terminar, micro y cámara activen. Apuren, doctores, apuren que ya tengo hambre. Bueno, la doctora, caso clínico, por favor. Doctora. Ya. Perdón. Paciente masculino de 67 años sin antecedentes, acude a emergencia con, primer caso importante, primer número importante, 67 años. ¿Sí? Segundo, sin antecedentes, acude a emergencia con disfonía. Segundo dato importante. ¿Ya? Refiere tiempo de enfermedad de 1 hora que inició al caer sobre él una olla de agua hirviendo. ¿Ya? Presenta lesiones de coloración rojas y húmedas conflictivas a nivel de tórax y abdomen anterior. Y lesiones rojas secas a nivel de periné y cara anterior de ambos miembros inferiores. Según la clasificación de Wallace, ¿qué área de porcentaje de superficie corporal total de quemadura presenta? Ya, en primer lugar, vamos a ir desglosando. ¿Ya? Lo más importante acá, que es un paciente adulto mayor. ¿Sí? Lo segundo, ¿qué les dice a ustedes la disfonía? Activen sus micro, doctores. Quiero que participen. ¿Qué les dice a ustedes la disfonía? Edema. Edema de vía aérea, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí, doctor. edema de... Sí. Sí, doctor. ¿Qué otro dato importante tenemos acá? ¿Qué hay edema y qué hay lesión también de la vía respiratoria, doctor? Claro, exactamente. Muy bien, doctor. ¿Qué otro dato importante tenemos acá? ¿Qué más rescatan ustedes acá? Su edad, porque si es más del 10%, se puede ir a... Hay un índice de gravedad aumentado, ¿verdad? Ya es un criterio para considerarlo como un paciente de gran quemado, ¿verdad? Sí, por edad. Lesiones, Puede estar empezando un edema de glotis también. Exactamente, doctor, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué les dice las lesiones? ¿Cuáles? Segundo grado. La presencia de flictenas. Tiene flictenas. Segundo grado. Segundo grado. Perfecto. Ese es en el tórax. Tórax y abdomen. Pero en el periné es de primer grado, doctor. En el perfecto. Muy bien, doctor. Ya están mejor que yo en ese tema. Siguiente, diapositiva. No, Son 20%, micro. 20% de quemado. Siguiente, 20%. ¿Quién da más, quién da menos? Más. Más, doctor. Diapositiva. Vean, 28. dice tórax y abdomen anterior. ¿Cuánto es ahí? El 18%, doctor. 18. Perfecto. Y ambos más. 18, doctor. Ya, ¿y qué les dice es el periné? ¿Cuánto es el periné? 1%. 1%. Miembros inferiores. Cara anterior de miembros Ya, inferiores. entonces, yendo ahí, vamos a ver que la respuesta, siguiente diapositiva, doctora. 29. 37% de la respuesta. 37. ¿Sí? ¿Han entendido? Sí. Porque era para Sí, doctor. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Quién da más, quién da menos? Sí, doctor.
Ya. Siguiente diapositiva. Horas de abdomen. En cuanto al antes mencionado, a este paciente, según la clasificación de Converse-Smith, ¿en qué profundidad debería ser considerado? ¿Qué profundidad es? Doctores, ¿qué profundidad era? Grado 2. Segundo grado profundo. Superficial, segundo grado. No, superficial sería. ¿Ya? ¿Cuál era la clasificación de Converse-Smith? ¿Cómo se clasificaba? Por grado. Segundo grado. Por el grado. Segundo Grado profundo y superficial, tercero. profundo. Ya, primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces, de acuerdo a lo que yo les he mencionado, si el paciente presentaba flictenas a nivel de tórax y lesiones rojas secas en periné, ¿qué estamos hablando? Segundo grado. De primer y Segundo segundo grado grado. superficial. Segundo grado. Superficial. De primer grado y segundo grado superficial. ¿Sí? Super. Siguiente diapositiva, por favor, Superficial, doctora. doctor. Profunda, creo. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Sí? Siguiente diapositiva. En cuanto al antes mencionado, este paciente debería ser considerado un gran quemado. ¿Qué Sí, opinan? doctor, por su edad y por el porcentaje. Ya, Por la edad. ¿Cuántos años tiene el paciente? 67. 67. ¿Qué 37. tiene de quemadura? 37. 37. ¿Verdad? Sí. ¿Hay Sí, quemaduras de tipo AB? Sí hay. Entonces, Sí. hay muchos criterios para que sea considerado un paciente gran quemado. ¿Sí? Sí. Muy bien, doctor. Diapositiva. Perfecto. Ahí terminamos, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Hablen ahora, callen para siempre. Doctor, ¿es recomendable la utilización de opioides en pacientes adultos mayor? Mira, ve, este tema es bastante controversial, ¿ya? Especialmente porque es un paciente gran quemado. En pacientes adultos mayores, en todo paciente que ingresa a la UCI, en primer lugar, porque ya es un paciente gran quemado, debería entrar a ingresar a la UCI. Todo paciente que ingresa a la UCI se le tiene que dar, en su mayoría, soporte ventilatorio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con soporte ventilatorio? Muchas veces intubarlo. Entonces, para que toleren el dolor, porque recordemos que las primeras 24 a 48 horas no va a haber dolor, ya el paciente está indolor, está tranquilo. El dolor viene muchas veces después, cuando ya la extensión va avanzando por el área de superficie corporal y cuando las endorfinas van disminuyendo a nivel sanguíneo, se va presentando mucho más dolor. Sumado a eso, la intubación que tiene el paciente y las limpiezas quirúrgicas que se le van haciendo cada 2 o 3 días al paciente. Entonces, es recomendable la utilización de opioides de manera horaria, e incluso en infusión continua. Sí, doctor, está recomendado, por ejemplo, si está intubado el paciente, se podría utilizar fentanilo en infusión continua. ¿Ya? Y lo otro es utilizar tramador si es que de repente el paciente no está intubado y el umbral del dolor es mucho más bajo, es mucho más elevado y no hay presencia fuerte de dolor, se podría utilizar tramador cada 8 horas. ¿Sí? Está recomendado usar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Otra pregunta que tengan, doctores, antes que me vayan. Doctor, disculpe. Algunos compañeros me estaban preguntando sobre la bibliografía que vamos a usar para su segmento. Mira, ve, la bibliografía para grandes quemados es mucho, por eso yo les he resumido todo en sus diapositivas. Van a estudiar de sus diapositivas. Sí, yo les voy a preguntar de ahí. Ya, pero yo les voy a preguntar lo básico, lo que ustedes van a manejar cuando sean, para que cuando les pregunte, cuando me vayan llevando alguna referencia en sala de operaciones y les reciba y vea y les pregunte qué área de superficie corporal está quemado, no me digan tonterías. Ya, con exactitud me determinen qué porcentaje está quemado el paciente. Eso es lo que yo quiero que sepan ustedes, que cuando lleguen al internado y vayan llevando una solicitud de un gran quemado, me vayan avisando qué porcentaje está quemado. ¿Sí? Y lo otro es
de acuerdo a los cambios fisiológicos, qué es lo que van a recomendar en el paciente las primeras 24, 48 horas y las segundas 48 horas, ¿no? De acuerdo a los cambios que se han dado, ¿no? Y lo principal al inicio, hidratación y mantener la perfusión. Lo segundo es evitar los daños catabólicos. ¿Sí? Eso quiero que salgan sabiendo ustedes, porque todo eso incluso viene como pregunta de ENA y de residentado. Hay una pregunta de residentado del año pasado que te habla justamente del área de superficie corporal quemado de acuerdo a la regla de Wallace. ¿Y ya? Eso les voy a preguntar, por eso les hago esta clase, ¿no? Para que ustedes salgan sabiendo esto, lo básico. ¿Otra duda, otra pregunta que tengan, doctores? Doctor, una consultita. ¿Cuál, cuáles son las horas en que un paciente quemado está en mayor peligro? ¿Las primeras horas o durante el periodo ya durante la hospitalización? Mira, en realidad el paciente gran quemado está en peligro durante todo el tiempo. En primer lugar, lo que les había hablado, la primera hora de oro que tenemos para llevarlo a un centro de salud. Y desde que pasa la quemadura, la primera hora que ingresa al centro de salud, hasta las 48 horas, tratar de sacar del shock al paciente, porque lo que le va a matar a tu paciente es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico, si no lo manejan ustedes bien, les va a hacer un shock cardiogénico, un shock neurogénico y le va a terminar matando a su paciente. Si ustedes manejan bien este shock hipovolémico con adecuada hidratación y adecuada perfusión, va a llegar a las 48 horas. Posterior a eso, tienen que controlar el daño hipercatabólico y, sumado a esto, evitar que sus pacientes se infecten, porque al paciente gran quemado le sigue bastante la pseudomonas. Ya la pseudomonas, la piel del paciente gran quemado es el chocolate para el diabético. ¿Ya? La pseudomonas le sigue bastante la piel del paciente gran quemado. ¿Sí? Entonces el paciente, si tú me preguntas eso, el paciente gran quemado está en realidad en peligro desde la primera hora en que se ha quemado. ¿Sí? Nunca debes bajar la guardia con un paciente gran quemado. ¿Estás de acuerdo con esa respuesta, doctor? ¿Te parece bien? Sí, doctor. Correcto. Doctor. Dígame. Mire, yo trabajo en el hospital regional, soy enfermero. Nomás cuando ingresé a trabajar, tuvimos una experiencia muy trágica, porque una compañera de trabajo, una doctora, que trabajaba de médico, estaba haciendo su serum en el kilómetro 26. ¿Ya? Se quemó cuando accidentalmente se había derramado, había fuga de gas en el establecimiento y usaban una refrigeradora querosene y explotó ahí y ella se quemó. Claro, sí, recuerdo. Habrá escuchado el caso. Ajá. Ya. Entonces, esta doctora llegó al hospital caminando, gritando, ¿no? ¿Y qué pasó? Estaba quemada toda la cara, la espalda, ¿no? Los brazos. Y la hospitalizamos y nosotros tenemos una unidad de quemados aquí en el hospital regional. ¿Y qué sucede? Que ella entró en coma. Perdió la conciencia y todo el proceso, ¿no? de matización, y los familiares presionaron para que se la trasladara a Lima. De repente se fue el error crucial, porque cuando la trasladamos a Lima, llegó a una institución en Lima, pero se contaminó con pseudomonas. Lo que le te había mencionado también. Y murió la doctora, murió a los 15 días, creo, 10 días de haberse trasladado a la ciudad de Lima. O sea, por más esfuerzo que se hizo, al menos acá se le estaba tratando. O sea, la preocupación es de que, o sea, ella entró caminando, gritando, ¿no? Por el dolor que le había. Pero al poco tiempo, al día siguiente, ya estaba inconsciente la doctora. Es justamente lo que yo les venía explicando todo hace un momento. Todo coincide. Yo justamente les había hablado de que hay trastorno del sensorio. El paciente al principio va a ingresar gritando, va a ingresar caminando. ¿Por qué? Porque
hay mediadores inflamatorios que se han liberado. Dentro de ellos se ha liberado adrenalina y noradrenalina. Entonces, ese paciente, por la liberación de las hormonas mediadoras del dolor, va a entrar caminando, va a entrar tranquilo, sin dolor, sin nada. ¿Ya? Y posteriormente a eso, por los cambios que se van dando, a las alteraciones fisiológicas que se van dando, va a presentar edema cerebral. Eso le va a llevar al trastorno del sensorio, incluso a la paciente. Muy sumado a esto, la hipoperfusión cerebral que va a presentar la paciente por el shock en el cual ha entrado, ya sea de tipo hipovolémico, le va a llevar todo esto, ¿no? Entonces, la paciente ya se va deteriorando con el transcurrir de las horas. Y recordemos que un índice de Garcés que va aumentando de acuerdo a la extensión, a la profundidad o a la gravedad de las quemaduras, todo esto va a llevar a que la mortalidad vaya aumentando, ¿ya? Entonces, un índice de Garcés aumentado, por las diferentes extensiones que tenga de la quemadura, va a aumentar la gravedad, ¿no? Entonces, este paciente tiene mucho más alto riesgo de morir. No sé si recuerdan el caso de una señorita que un hombre que estaba enamorado de ella, rociado combustible en un transporte público, ingresó a una de las mejores unidades de quemados, que es el Almenara, y a una de las mejores unidades donde hay monitorización continua, se le mide la presión venosa central, se le mide incluso la presión de la aorta, todo a través de un Swan-Ganz, pero a pesar de ese mejor manejo, la paciente presentaba un 85% de área superficial corporal quemado. Ya, vean ustedes, ¿no? Así estás en la mejor unidad de gran quemados, los cambios que se te van dando juegan un papel muy importante, ¿sí? Entonces, todo esto también tiene que ver con el área de superficie corporal quemada del paciente, los cambios que se van dando posteriormente. Yo tuve la experiencia de rotar en una de las mejores unidades de quemados, que es el Instituto de San Borja del Niño, del Hospital del Niño de San Borja, que tiene uno de los mejores institutos de áreas de quemado, porque tiene 2 pisos dedicados a quemados, ¿ya? Y a pesar de que era una de las mejores unidades, los pacientes se morían, tenían alta mortalidad de acuerdo al área de superficie corporal cuando iba aumentando, y mucho más aún que eran niños pequeños, ¿no? Entonces todo eso juega un papel muy importante. Recordemos que los extremos de las edades son un factor de riesgo que aumentan la mortalidad en el paciente. ¿Alguna otra pregunta que tengan, doctor? Doctor, una pregunta. ¿Cuál sería el recomendable? ¿Qué antibiótico se utiliza para los pacientes quemados con mayor porcentaje, sea más de 25%, ¿no? Eso, mira, esto se va a manejar en cuanto a los cultivos que se le vaya haciendo al paciente, ¿no? Porque los cultivos van a determinar cómo vas a ir tú manejando al paciente. Por lo general, tienes que dar una cobertura antibiótica que cubra lo que es particularmente piel. Ya en este caso puedes utilizar una cefalosporina de 3ª generación, ¿ya? Y ir tomándole cultivos de piel al paciente, siquiera cada 24 a 48 horas, porque estos cultivos, como te digo, y hacerle las limpiezas quirúrgicas cada 48 horas. ¿Por qué? Porque la pseudomonas, como le sigue al paciente gran quemado, no solamente la pseudomonas, sino que como ya es un paciente inmunodeprimido, porque recordemos que todas las células inflamatorias, una vez que han aumentado su pico, empiezan a descender, y este paciente se inmunodeprime. ¿Ya? Entonces, esta inmunosupresión también va a ser candidato a que el paciente se metan hongos, se metan otros tipos de bacterias, porque también el paciente muchas veces está intubado. ¿Ya? Aparte que está con sondas, otro medio por el cual va a entrar la infección. El catéter venoso central es otro método más. Entonces, se le hace cultivo constante al paciente. Cultivos de orina, cultivos de piel, cultivos de secreción bronquial. Entonces, de acuerdo a eso, se va a ir manejando, de acuerdo al germen y la resistencia que presente. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias, muy amable. Muy bien. No hay otra pregunta más, doctores, para terminar ya. Tenemos preguntas, doctor. Perfecto, doctores. Espero que les haya parecido interesante el tema de hoy día. Ya, son 3 clases, ya les he dicho a sus delegados que 3 clases nomás voy a hacer. Ya van a firmar como si hubieran hecho las 5, y de esos 3 temas les voy a tomar lo más importante. ¿Cierto? Yo como les he mencionado y les voy a mencionar, quiero que salgan manejando un paciente gran quemado cuando les llega la emergencia. El resto de manejo de injertos, solo eso cuando quieren hacer cirujanos plásticos y quieren ganar $1 millón de dinero, ¿ya? Mientras tanto, lo básico, ¿sí?
Eso es todo, doctores. Nos vemos en la siguiente clase. Ya les voy a coordinar con su delegada cuándo es la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos. Que tengan buena... Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Sí.